Fervientes seguidores fieles a la Virgen de Guadalupe esperan con ansias el día 12 de diciembre de cada año para hacer su peregrinar hacia la Basílica de Guadalupe, donde cuenta la historia, la leyenda, que esta misma Virgen le pidió a un indígena mexicano que fuera construida. A lo largo de los años, pues, esta Virgen ha adquirido una relevancia importantísima en México, siendo la patrona de todos los mexicanos, generando una amplia fe entre todos sus seguidores, quienes están dispuestos a hacer sacrificios extremos con tal de tener un poco de su atención. Sin embargo, también a lo largo de los años se ha visto cómo la misma Iglesia Católica de aquí de México se ha hecho rico gracias a esta imagen de la guadalupana, vendiéndola a países extranjeros los derechos, obteniendo jugosas ganancias millonarias a dirigentes y obispos déspotas corruptos de esta misma iglesia. Y que análisis que se le han hecho al tilma de Juan Diego, donde supuestamente se imprimió la imagen de esta Virgen de Guadalupe hace aproximadamente 500 años, han arrojado más duda que certidumbre. ¿Me crees? Bueno, te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? La Virgen de la Guadalupe, un negocio redondo. Buenos días, buenas tardes, sean bienvenidos a su canal El Lado B del Todo. Y este día vamos a hablar de esa fiesta tan bonita que está por iniciarse, ¿no? Y que ya por ahí en varias partes de México, incluso en otros países aquí de Latinoamérica, pues muy seguramente se está celebrando este día 12 de diciembre, y me refiero a la celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y bueno, esta historia bonita que desde niños se nos inculca, ¿no? Como algo grandioso, algo de alabanza, y que a lo largo de los años ha tomado un poder exponencial, tanto así que la Virgen de Guadalupe pues es considerada como un patrimonio nacional, ¿no? Como patrona de todos los mexicanos, y bueno, sin duda es un símbolo de alabanza, yo creo que de los más grandes que existe aquí en México, ¿no? Y este video no lo hacemos con el afán de ofender esa fe. Qué bonito, ¿no? Uno con fe puede mover montañas, ¿no? Y recuerdo de pequeño, ¿no? Cuando se celebraban, hacían estas celebraciones que a mí me tocaron de niño allá en mi pueblo, pues recuerdo que era una fiestota, ¿no? Recuerdo mucho a doña Lupe que le decía a su comadre: oye, Lupita, termina el rezo pronto, ¿no? Para que empiece la fiesta, ¿no? Y así en todas partes de aquí de México se hacen unos pachangones a nombre de la guadalupana, cerveza, relajo, baile por ahí, pero de rezos pues muy pocos, ¿no? Pero bueno, cada quien, como dicen, ¿no? Incluso otros veía que se autoflagelan, ¿no? Caminando de rodillas por incluso varios kilómetros, ¿no? Incluso dándose golpes de pecho, poniéndose imágenes encima. Y bueno, haciendo un sacrificio para su cuerpo, y creyendo que de esta manera van a agradar a este ser de luz, ¿no? Así que este video no es para criticar en sí, pero sí para proponerles una mejor solución, ¿no? Ser mejores personas, dejar el pobrecitismo mental, creyendo que entre más te dañes, más agradas. Y bueno, en este video expondremos cosas turbias que existen en este relato. Bienvenidos. En este video vamos a exponer las cosas turbias o no claras que están sobre ese tema de la aparición, y de cómo la iglesia se ha aprovechado no nomás económicamente de este suceso, sino también históricamente como evangelizadora de pueblos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, para entrar en contexto, hablemos de la historia que todos conocemos, ¿no? Para entrar en contexto, toquemos el tema de los dos personajes principales de esta historia, ¿no? Y uno de ellos es Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Quien fue el primer obispo ya de la Nueva España, aquí una vez que fuimos conquistados aquí los mexicanos por los españoles. En 1528 fue cuando se consideró ya como el primer obispo de la Ciudad de México, ¿ok? Y su encuentro con Juan Diego en 1531, ¿no? Que según la tradición dice que Juan Diego se presentó ante él, o sea, Fray Juan de Zumárraga en 1531, no especifica exactamente dónde, pero dice que fue con él para relatar los mensajes de la Virgen María. Inicialmente Zumárraga se mostró escéptico y le pidió una prueba o señal de la aparición. Y antes de la famosa prueba, ¿no? Que todos conocemos, el tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe impresa en él, pues bueno, hay que decir que la historia de Juan Diego relata que tuvo varios encuentros con un ser misterioso a quien
se denominó, perdón, como la Virgen de Guadalupe, y que ella estaba esperanzada, que quería que le hicieran un templo, ¿no? Decía Juan Diego, Juan Dieguito, mi hijito, más pequeño, ¿no? Pues relata una historia ahí muy tierna, ¿no? Que son, si no mal recuerdo, 3 apariciones. En la primera aparición, pues Juan Diego ahí relata que tuvo miedo, ¿no? Pero que este ser era muy amoroso y que le dio ternura y que le pidió, ¿no? Que estaba deseosa de que le hicieran un templo, ¿no? Está extraño, ¿no? Que la Virgen pida un templo como tal, pero bueno, sigamos con la historia. Después hubo una segunda aparición, si no mal recuerdo por ahí el abuelo de Juan Diego estaba enfermo y decía que se tenía que ir porque su abuelo estaba enfermo, y cuando se fue pues resultó que ya se había curado, ¿no? Milagrosamente. Y pues bueno, ya con más confianza se le volvió a aparecer a Juan Diego, y fue cuando le insiste, ¿no? En que ella está deseosa de que le construyan un templo, ¿no? Una casa para ella, ¿no? Y es cuando ya va a ver a Fray Juan de Zumárraga. Yo me imagino que alguna catedral, ¿no? Ya que tenía un puesto sumamente importante, ¿no? Y en este encuentro entre Juan Diego y Juan de Zumárraga, pues bueno, es donde les pone, ¿no? Que venía en representación de la Virgen de Guadalupe, y que este ser supremo tenía la intención, quería que se le construyera una capilla, un templo como tal, una casita. Pero ahí Fray de Zumárraga pues se mostró escéptico, entonces le dijo: no te creo, ¿no? Necesito pruebas para creerte, ¿no? Esto fue en 1531, ¿no? Entonces pues ahí Juan Diego se va agüitado, llega al cerro, le pregunta a la Virgen, otra vez se le aparece, ¿no? ¿Cómo te fue? Pues le fue mal, que le pidieron una prueba. Y pues bueno, le dice que la Virgen que haga así como bolsita su tilma y que se vaya otra vez a ver a Fray de Zumárraga. Y bueno, se fue, y una vez presente ya con Fray de Zumárraga, pues le dice que extienda enfrente de él el tilma. De esta manera lo hace, y es como aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe impregnada en el tilma, ¿sí? Y dice el relato exactamente, dice: la señal milagrosa fue la aparición milagrosa de Rosas de Castilla en el cerro del Tepeyac, y al desempegar la tilma ante el obispo, la impresión inexplicable de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Total, al presenciar esto, Zumárraga cayó de rodillas, reconociendo el milagro, y él mismo tomó la tilde y la colocó en su oratorio privado antes de construir una ermita para su veneración pública, ¿ok? Entonces, bueno, de ahí vino la construcción de la basílica, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí un resumen de lo que es la historia de la aparición de la Virgen en el cerro de Tepeyac al indígena llamado Juan Diego, y que al presentarle las pruebas a Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de la Nueva España, pues fue así como surgió la devoción a esta nueva Virgen, aquí como patrona de México, y fue así como se construyó la basílica, y año con año miles y millones de feligreses pues van y la visitan, ¿no? Entonces, pero sigamos profundizando un poquito en esta historia, ¿no? ¿Y de dónde salió esta historia tan bonita, tan tierna, ¿no? Tan llena de milagros? Pues bueno, esta historia salió de un libro el cual se llamaba Nicam Mopohua, que significa en náhuatl aquí se narra, ¿no? Y este libro estaba escrito en el náhuatl clásico, y la autoría se le da a Antonio Valeriano, ¿no? Quien era un noble indígena erudito y gobernador de Azcapotzalco. Sin embargo, estos datos no hay ningún registro histórico de él, ¿no? Entonces, de que sea veredicto, ¿no? Que haya sido indígena, que haya sido erudito y que haya sido gobernador. Hasta la fecha no se han encontrado esos documentos que avalen que esta persona existió. Sin embargo, esa obra literaria, pues, Nicam Mopohua se le atribuye a él, vuelvo a repito el nombre, Antonio Valeriano, que era un indígena también, ¿no? La bronca es que este libro se publicó hasta 1649, ¿no? Y es un libro muy extendido que habla de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y que lo imprimió el sacerdote criollo Miguel Sánchez, ¿no? Sin embargo, si ponemos en contexto la historia esta donde va Juan Diego con las rosas y el tilma y se le aparece la Virgen ahí impregnada a este Fray Zumárraga, pues bueno, eso fue en 1531, entonces estamos hablando casi que pasaron 100 años para que esta historia se pudiera publicar. En mi caso se me hace mucho tiempo, entonces pudo haber estado alterado algunos pasos, pudo haber omitido otros, muy probablemente, ¿no? Bueno, supongamos que aunque sea difícil, después de muchas generaciones adelante, que se haya escrito la historia tal y cual como sucedió. Y ahora pongamos en contexto quién era Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Bueno, este amigo era franciscano, ¿okay? De España, obviamente. Fue muy crucial en la historia
de lo que es el Nuevo México, la Nueva España, y este relato guadalupano, ¿no? Este amigo, Fray Juan de Zumárraga, pues fue el primer obispo, ¿sí? Y luego llegó a arzobispo, o sea, era de las grandes autoridades de la Ciudad de México, por ahí en 1528, ¿no? Y como es costumbre, ¿no? En los personajes de alto impacto religioso, siempre los adornan con cosas bonitas, ¿no? Pues bueno, hay que decir que Zumárraga, aparte de ser crucial en el evento guadalupano, pues fue un defensor de los derechos de los indígenas, según la iglesia, y que estableció el primer colegio de educación superior para los indígenas, ¿no? El colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Sí, trajo la primera imprenta a América, ¿no? Entonces, sucesos muy bonitos atribuidos a esta persona. Pero veamos el lado B de esta persona, Fray Juan de Zumárraga, ¿no? No es tan bonito como ustedes creen. Y lo primero que hay que decir que Fray Juan de Zumárraga pues pertenecía a los primeros misioneros franciscanos que llegaron directamente a la Nueva España a colonizar a los indígenas, ¿no? A los nativos de ahí de México, bueno, denominado Nueva España en aquel entonces. Y los franciscanos, como grupo de la iglesia, resaltan o se dan a notar porque ellos profesan vivir en una pobreza muy estricta, muy extrema, ¿no? Andan descalzos, se sientan en el suelo, tienen una vida muy limitada, ¿no? Se autoflagelan, se la llevan en penitencia, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta misma secta o parte de la iglesia, pues también trabajaron como mediadores entre los indígenas más conflictivos y la iglesia, ¿no? Entonces ellos generaron algunas técnicas como evangelizar en lenguas nativas, o sea, tuvieron que aprender las lenguas nativas mexicanas de aquellos entonces, montaron métodos educativos y artísticos como pintura, teatro, música, etcétera, y lograron una conversión masiva, o sea que lograron atraer a esos nativos que adoraban a sus dioses anteriores antes de ser conquistados y se pasaron de este lado, ¿no? Con Diosito Jehová y todos los santos y todas las vírgenes que hay, ¿no? Entonces había sido un éxito la colonización de estos franciscanos por el lado religioso, ¿no? No hay que olvidar que parte de la conquista de los españoles aquí a Latinoamérica, la gran parte se dio a espada y muerte, ¿no? Pero otra parte se dio por medio de la religión, ¿no? De imponer el miedo de un dios y que desecharan a sus dioses anteriores. Por ello, los franciscanos eran muy estrictos en este sentido, ¿no? Y eso que dice la historia de que eran muy buena gente, muy buenos con los indígenas, que los trataban como angelitos, ¿no? Pues bueno, realmente no lo hacían, ¿no? No voy a decir que no trataban bien a los que se convertían luego, pero ¿qué pasaba con los que no? Bueno, aquí estos franciscanos, como las otras partes de la religión que vinieron, pues eran intolerantes prácticamente en el tema religioso, ¿no? ¿Y a qué me refiero con intolerantes? Bueno, era un celo evangelizador, era absoluto, ¿no? No toleraban la pervivencia de las prácticas prehispánicas, lo que generó destrucción de la cultura. O sea, que ellos, si no adoraban a su Dios, todo lo que no era su Dios, pues era malo y tenía que ser destruido, ¿no? Entonces de ahí vinieron una destrucción masiva de templos y ídolos, ¿no? Prohibieron rigurosamente el culto pagano. Acuérdense que todo lo que no es de la iglesia es considerado pagano, que en sí pagano es campesino, ¿no? Ya lo vimos en otros videos. De esta manera ordenaron la destrucción y el incendio de antiguos templos, códices, figuras idolatras. Zumárraga, por ejemplo, es conocido por haber ordenado incendios de documentos prehispánicos, causando un irreparable perjuicio a la historia antigua de México. Caracol. Valió madres entonces, No que decían que cuidaba mucho a los indígenas, que era muy bueno el protector de los indígenas, pues ahí está el protector, ¿no? También generaron una persecución de los idolatras, ¿no? Acuérdense, ese idolatra, pues antes todos éramos idolatras, ¿no? Porque adorábamos a muchos dioses, ¿no? Pero en este caso, como ya los españoles traían uno, soy Diosito Yahvé, pues era ese o no era ninguno, ¿no? De ahí que todo esto de la conquista fue una matanza, ¿no? Porque pues o creías o morías, ¿no? Y pues bueno, esa persecución idolatra que encabezó Zumárraga, este adorador y protector de los indígenas, pues su función fue como inquisidor, mamá mía, ¿no? Inquisidor episcopal en la década de 1530, y también procesó y castigó a indígenas por prácticas idolatras y hechicería, changos, ¿no? Pero espérate, ahorita nos acaban de decir que era muy bueno con los indígenas y que los protegía, y aquí nos están diciendo que este amigo pertenecía a esa maldita Inquisición, que malamente llaman Santa Inquisición, y que en su afán de limpiar quienes no pensaban igual, quienes no se dejaban dominar por su nueva creencia, pues había que destruirlos, había que borrarlos del mapa, ¿no? De ahí surgió la famosa Inquisición y pues todos los atropellos que hacían, ¿no? La manera de cómo los maltrataban, de cómo hacían las peores cosas con ellos, cómo los maltrataban, ¿no? Etcétera. Entonces, en resumen, los franciscanos buscaban una conversión total.
O sea, nada de que me vas a adorar tantito o poquito, no, es total o muerte, ¿no? Y esto implicaba la destrucción del culto antiguo, o sea, todo lo que era un culto antiguo era prohibido, ¿no? Por lo tanto, la relación de estos primeros misioneros franciscanos y los otros misioneros que llegaron a América, incluyendo la Nueva España, pues no fue azúcar y miel, ¿no? Como dicen, ¿no? Más bien fue de muerte y sangre, ¿no? Ya que todo aquel que no se convertía a esta nueva religión era pasado por espada, o era quemado, o era torturado en la maldita Inquisición. Ya valió madres entonces. Entonces, si vemos realmente la relación de Zumárraga con los indígenas, pues realmente no era la flor sobre hojuelas, como dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo le hizo el indígena Juan Diego para llegar directamente con este fray, el obispo, arzobispo de México, o sea, la autoridad más importante de la iglesia en aquellos entonces, en 1531? Pues bueno, esta obra literaria no lo especifica ni ningún otro libro, ¿no? Entonces de ahí está de pensarse lo difícil que puede ser, porque es como si ahorita yo quisiera, o alguno de ustedes quisiera ir directamente con el Papa a echar la platicada. Pues bueno, prácticamente sería imposible, ¿no? A menos que seas una autoridad importante del mundo mundial, pues bueno, quizás tengas alguna cita. Del otro modo, la veo muy complicada, ¿no? De ahí que, bueno, ciertos datos no me cuadran mucho de la historia. Pero ahora, espérenme, otra cosita que me causa ruido. ¿Cómo que Juan Diego, un indígena náhuatl? ¿A poco se llamaba Juan Diego? Juan Diego suena más a un hombre español, ¿no? Que a un náhuatl, un mexica, ¿no? De aquellos entonces, y más de 1531. Bueno, veamos quién fue Juan Diego, ¿no? Pues bueno, hay que decir que Juan Diego realmente no se llamaba Juan Diego, se llamaba, su nombre de nacimiento era Cuatlatoatzin. Lo repito, Cuatlatoatzin, que significa él habla como águila o águila parlante, ¿no? Nació, era campesino indígena chichimeca que nació en Cuautitlán en 1774, antes de la conquista, ¿no? Y bueno, estaba casado con otra indígena que aquí la nombran como María Lucía, pero ¿de dónde salió todo esto? Pues si ven, Juan Diego a Cuatlatoatzin es muy diferente, ¿no? Pues bueno, relata la historia que una vez que fueron colonizados, ¿no? Ya creyentes del nuevo Dios impuesto aquí en la Nueva España, pues bueno, se bautizaron, ¿no? Y de esta manera, en ese bautizo, pues a Cuauhtlatotzin le pusieron el nombre de Juan Diego, y a su esposa María Lucía. Fueron bautizados poco después de la llegada de los primeros misioneros franciscanos en México en 1524, y ya era adulto, pues si nació en 1474 y esto pasó en 1524, pues estamos hablando que por lo menos tenía unos 50 años por ahí, ¿no? Y bueno, a sus 50 años, Cuauhtlatotzin, viviendo como hereje, idolatra, se convirtió a la nueva religión católica, y así nació Juan Diego, ¿no? Juan Diego y su esposa María Lucía, la cual no está mucho en los relatos, ¿no? Pero bueno, aquí empieza la historia de Juan Diego. Y pues bueno, si ven, él nació en la iglesia católica en 1524, ya cuando fue bautizado. Antes de eso tuvo 50 años de pagano, ¿no? Y bueno, ya en 1531, o sea, 7 años después, pues fue cuando acontece este relato, ¿no? De la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac, y que después de varias apariciones estuvo presente ahí con el obispo Zumárraga. Entonces, pues bueno, aquí ya la última visita que tuvo Juan Diego con este obispo, pues ahí llevaba el tilma, las rosas de Castilla, ¿no? Casualmente rosas españolas, ¿no? Que dice el relato que era imposible que nacieran en diciembre, pero bueno, si se van ustedes a algún reporte de botánica sobre el tema de rosas, pues bueno, con los debidos cuidados y con un sol prominente así como tenemos aquí en México, es muy probable de entre un 70 y un 90% que en zonas altas y zonas heladas se puedan dar rosales, ¿no? Pero bueno, dejémoslos todavía en un milagro, ¿no? Llevaba el tilma lleno de rosas de Castilla, claramente de Castilla, o sea, de Castilla, España. Y pues se los presentó al obispo, los dejó caer, y en el tilma de Juan Diego pues estaba impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Voilà, un super milagro que obviamente obligó a este obispo a ponerse de rodillas y a aceptar todo y crear así la nueva basílica. Y bueno, a todo esto, ¿qué es una tilma? Bueno, una tilma era una prenda tradicional indígena usada en Mesoamérica, ¿no? Especialmente por los pueblos náhuatl como los mexicas. Era una pieza muy común antes y durante de los primeros años del periodo colonial. Estaba hecha de fibras de maguey o incluso de algodón, por ahí de unas fibras vegetales, y lo utilizaban para protegerse del frío, cargar objetos, mostrar estatus social con unos diseños finos.
usarse en rituales o actos importantes, y prácticamente iban por encima de su ropa, ¿no? El clásico pantaloncito de primero de maguey, de algodón, y la camisetita, ¿no? Entonces iba encima de ellos, ¿no? Pero aquí, con la tilma que se expone en la Basílica de Guadalupe, pues hay algunas ambigüedades por ahí. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, dependiendo del autor o del artículo que tú busques, pues las dimensiones de esta tilma las manejan desde 1,70 m de largo hasta 2,30 m de alto, perdón, y un ancho desde 1,5 m hasta 1,43 m. Entonces, pues, como me la pongan, son dimensiones bastante grandes, ¿no? Para un indígena promedio de aquellos entonces, pues estamos hablando que la estatura promedio es de 1,50 m, ¿no? Pues ya las dimensiones que se dan, pues obviamente están extra size de lo que es un indígena común y corriente, ¿no? De 1,50 m. Hablar que las dimensiones en promedio, se habla de que la imagen en el tilma que aparece, estamos hablando de 1,95 m, o sea, casi 2 metros de alto por 1,5 m de ancho. Pues bueno, es una super tilma para un indígena. Imagínense cómo la podía traer un indígena de 1,50 m, pues prácticamente la traía arrastrando, ¿no? Entonces, de ahí las medidas de manera física, pues no cuadran mucho, ¿no? Pero bueno, supongamos que eso también era un milagro, ¿no? Que realmente la tilma original que Juan Diego portaba, de acorde a sus estaturas, sus dimensiones, pues era realmente pequeña, cómoda para él, pero que al momento de juntar las rosas e impregnarse la imagen de la Virgen, pues esta también creció, ¿no? Bueno, como todo se habla de milagros, pues pensemos que también fue un milagro, ¿no? Para no descartar el hecho como tal. Y bueno, sin embargo hay alguna información que no se da, ¿no? Ya tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac impregnada en el tilma de Juan Diego, y a su vez ya se la mostró al obispo Zumárraga, y pues de esta manera se decidió hacerle la basílica en el Cerro del Tepeyac. Sin embargo, hay una información oculta por ahí. Los indígenas, antes de que llegaran los colonizadores, en el Cerro de Tepeyac, justamente, qué casualidad, ¿no? El Tepeyac ya era un lugar sagrado para Tonantzin, o sea, ya lavaban a una virgen de los indígenas, ¿no? De los mexicas, se llamaba Tonantzin. Por eso muchos indígenas interpretaron a la Virgen como la continuación o cumplimiento de Santa Iva Venerada Madre. Órale, o sea que ya existía una Virgen en el Cerro del Tepeyac, la cual era adorada por los indígenas, ¿no? Y bueno, esta Virgen, como les digo, era Tonantzin, que en el idioma náhuatl significaba Nuestra Madre, Venerada Madre y Madre de todos los dioses, ¿no? Y también recibía otros títulos como Coatlicue, Madre de los Huitzipotlín, Cihuatzicol, Madre Protectora del Pueblo, Teonian, Madre de los Dioses, y Chicomecual, Diosa del Maíz. O sea, esta Virgen, Tonantzin, pues ya tenía varias funciones, ¿no? Y era justamente muy alabada exactamente en el Cerro de Tepeyac, ¿no? El mismo lugar donde siglos después se reportó la aparición de la Virgen de Guadalupe, Caracoles, ¿no? Los frailes del siglo XVI escribieron que los indígenas ya subían al Tepeyac a venerar a Tonantzin. O sea, qué casualidad, ¿no? O sea, pensemos un poquito mal. Qué casualidad que exactamente donde los indígenas mexicas, los que hablaban en náhuatl, ya tenían a su madre protectora, a su virgen, por así decirlo, justamente en el Cerro Tepeyac, y que cuando llegaron los españoles a colonizarlos con su nuevo dios, se aparece esa virgen de estos españoles exactamente en el lugar donde Tonantzin, la virgen de los mexicas, era adorada. Changos, se me hace una casualidad muy casual, ¿no? No sé qué pensarán ustedes, ¿no? De ahí que cuando se les colonizó y se les presentó esta nueva idea de la Virgen de Guadalupe, pues los indígenas ya convertidos no lo tomaron a mal, ¿no? De hecho lo tomaron como una continuación de su madre Tonantzin. Changos. Pero lo que más a mí me entristece de todo esto de la fe, y que sin duda mueve a millones de mexicanos, y a lo mejor no mexicanos también, es el hecho de que estas autoridades eclesiásticas, obviamente de la iglesia, los altos clérigos, los obispos y todos ellos, los tocados por Dios, se sientan en la disposición, o más bien en el abuso de disponer lo que no es de ellos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Bueno, por ahí había un obispo de alta relevancia en México hace ya algunos años,
Y este obispo pues se llamaba, o se llama más bien porque está vivo, era Norberto Rivera, ¿no? Que era arzobispo y cardenal primado de México, o sea, lo más alto de lo alto de la Iglesia Católica aquí en México, ¿no? Y esta persona, un ser lleno de oscuridad, ¿no? Ya valió madres entonces, Que tiene mucha cola que le pisen. Entre ellos pues fue un protector de los primeros y de los más importantes sobre el lobo de Dios, ¿no? Marcial Maciel. Y pues bueno, este arzobispo Norberto Rivera junto con el Papa Juan Pablo pues lo protegieron bastante, ¿no? De ahí que esta persona se haya ido al otro mundo sin pagar ningún delito de los que hizo, ¿no? Que fueron muchísimos. Pero bueno, Norberto Rivera también tiene mucha cola que le pisen, ¿no? Por ahí en los sexenios de Peña Nieto se descubrió que tenía gasolineras, ¿no? Como 50 gasolineras. ¿Qué hace un clérigo que se supone que debe de tener una vida modesta con 50 gasolineras, canijo? O sea, impresionante, ¿no? Hace unos años, no recuerdo si 1 o 2 años, también hubo una noticia de este mismo ser que por ahí estaba por medio de la Corte Suprema le permitieron que se le devolviera como 1,000,000 pasadito de pesos en impuestos, ¿no? Por la compra de 2 departamentos de lujo valuados en más de 10 millones de pesos, ¿no? O sea, ¿qué hace una persona clériga que vive en austeridad, ¿no? Teniendo tanto dinero? Pues bueno, esta persona se le ocurrió nada más y nada menos la brillante idea de vender los derechos del uso de la imagen de la Virgen de Guadalupe a unos japoneses, ¿no? Para que ellos se encargaran de hacer distribuciones de la Virgen, o sea, utilizar la imagen de la Virgen como ellos quieran. Como veía que cuando van a la basílica todos los feligreses de la Virgen compran imágenes por todos lados, pues vio que era un muy buen negocio, ¿no? Entonces se asoció con estos japoneses y vendió los derechos comerciales sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe por 12.5 millones de dólares, chángulos, ¿no? Por un periodo de 5 años. Lo que se estima que generó una ganancia a esta persona, o sea, a este obispo, Norberto Rivera, de más de 250 millones de pesos. O sea, explotaron la imagen de la Virgen a más no poder, ¿no? Y pues bueno, estos japoneses que compraron la imagen, pues bueno, vieron por ahí el uso excesivo de esta, ya lo ven ahí en caricaturas de la Virgen, imágenes muy bonitas, ¿no? Para niños de la Virgen, camisetas, llaveros, etcétera, un montón de souvenirs con la imagen de la Virgen, pero ya no era mexicana, era japonesa, ¿no? ya valió madres entonces, Gracias a esta blanca palomita denominado arzobispo cardenal primado de México, de nombre Norberto Rivera. Y así podemos seguir diciendo algunas verdades ocultas sobre el tema de las vírgenes de todo el mundo, incluyendo a la Virgen de Guadalupe, y esa idea que ha manejado la Iglesia, ¿no? Para generar una virgen en cada país, en cada región, de esta manera identificar al pueblo con ella para que sirva como una especie de evangelización que no es otra cosa más que dominio. Se pueden decir muchas cosas todavía de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la reflectancia de los ojos, de la tela, de la tinta, etcétera, etcétera, pero este video ya se alargó muchísimo, ya será en futuros videos. De momento, hasta aquí dejamos este video, y si llegaste hasta aquí te agradezco de todo corazón y te pido que nos ayudes a compartir este contenido, ¿no? Vuelvo y repito, no es con el afán de quebrar fe, pero sí es con el afán de que nos documentemos más sobre las cosas que pasan, sobre lo que creemos. Recuerda que si te gustan estos contenidos, regálanos tu like y bueno, nos vemos en futuros videos. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias.